¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada semana, como cada ocasión y en cada oportunidad, las y los saludo con muchísimo gusto, celebrando que siempre encontremos este espacio de convivencia, de comunicación, de confianza, de fraternidad y que podamos poner sobre la mesa las cosas que nos asustan, nos incomodan, nos duelen, nos lastiman y que las resolvamos juntos. Esa es la promesa de Consultorio MOA, que ya saben que está disponible para ustedes a través de la plataforma de podcast o de video favorita, la que tengan, la que quieran, Spotify, Amazon, Apple Podcast, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea que ustedes necesiten. Oigan, seguramente muchas y muchos hemos escuchado la palabra narcisista, que tal persona es un narcisista. Y entonces decimos, así como de, sí, pues sí, es un narcisista, pero pocas veces creo que le hemos entrado al detalle para poder entenderlo, para poder identificarlo y evidentemente para poder alejarnos de estas relaciones porque creemos que nos pueden afectar, que nos pueden lastimar. Pero para poder entenderlo, para poder desmenuzarlo y para poder abordarlo con la profundidad que se necesita, tenemos a una gran invitada, querida invitada de Consultorio MOA. Está con nosotros hoy nuestra querida Tere Díaz. Bienvenida siempre, querida Tere. Gracias, Julio. Mira, encantada, te escuchaba cómo presentas el consultorio, cómo hay gente que sigue, ¿no? estos programas que tienen efecto terapéutico. O sea, realmente es información de valor en que yo siempre, bueno, que te digo, yo soy terapeuta y siempre abogo por la terapia, pero creo que estos espacios tienen efectos terapéuticos y me encantada de hablar de un tema del cual consultan muchísimo. Hay mucha confusión, se usa de más, pero se detecta de menos. Entonces creo que hay que entrarle al tema y también distinguir los niveles, ¿no? Es que justo, creo que es muy hablado, pero muy poco entendido. Uh-huh. Lo usamos como antibióticos, ¿no? O sea, todo el mundo se anda autorrecetando y le pone la etiqueta de narcisista a quien sea sin ton ni son, pero cuando realmente nos toca identificar si nosotros estamos siendo una persona narcisista o estamos conviviendo con una persona narcisista, tenemos muy pocos elementos para saberlo con profundidad. Muy pocos elementos, sí. Mira, yo lo primero que diría es que vivimos en un mundo bastante individualista, uh-huh, autocentrado, en donde yo creo que todos tenemos un poco esta cosa de ser el centro de todo. Hay personalidades más que otras, pero el mundo se ha movido por los avances tecnológicos y todo, que hay la posibilidad de vivir solo, de una cosa muy comunitaria a algo más individualista, que puede ser egoístón, uh-huh, pero de ahí al narcisismo estamos hablando de un escalón. Y otra distinción importante que haría, primero es normal que seamos el centro de nuestro mundo, siempre pongo el ejemplo, somos como un sistema solar, ¿no? Es el sol, aunque no te comportes a veces como un solecito, y el mundo gira y lo percibes de la cercanía a distancia del resto de personas, planetas, eventos, con referencia a ti. Hasta ahí, entendible. Nos movemos como seres humanos de un desarrollo egocéntrico a una actitud más altruista, ¿no? Soy yo, pero con relación al otro, le doy tanta importancia al otro como me considero a mí, en fin. Entonces, ese es el proceso del desarrollo humano. El niño se siente el centro del mundo, punto. Y de ahí nos vamos moviendo. Ahora, ya entrando a terrenos psicológicos, hay estructuras de carácter, hay personalidades, hay caracteres narcisistones, ¿no? Muy centrados en sí mismos, hablan más de lo que escuchan, se desconectan fácil y se les olvida que era el cumpleaños, ¿no? Como gente muy autocentrada que llama mucho la atención, pero de ahí a movernos a otro nivel, donde estamos hablando de personalidades o trastornos de personalidad narcisistas, en donde ya liguitas mayores. ¿Por qué? Te diría por qué, por dos cosas. El narcisista en particular tiene poca capacidad de autocrítica, y autoconciencia. Entonces es rarísimo que un narciso llegue a terapia, porque todos los pendejos son los de alrededor. Él está bien. Sí, o ir con esa mediocre que me va a decir, a ver yo, y si voy con el top de los tops que solo atendió
A Michael Jackson yo no iría, ¿verdad? Y a no sé quién. Sí, a Elon Porque, Musk. Solo voy sí, con el terapeuta sí, de Elon Musk exacto. o de Mark O sea, Zuckerberg. porque, no, para mí, a ver, porque todos les doy clase. Entonces, fíjate, un narcisista con un trastorno de personalidad narcisista, además de que tiene poca capacidad de autocrítica, pide poca ayuda. 2, los diagnósticos se tejen, se entretejen y tienen rasgos psicopáticos, sociopáticos, ¿no? Entonces, ahorita los vamos a descifrar. Hay una raya en la que se juntan. Hay un libro muy interesante, además de mi libro del patán, que no traje aquí porque este es el nuevo, en donde hablamos del perverso narcisista, ¿no? Ya el con rasgos sociopáticos muy claros. Hay un libro buenísimo de Marie-France Irigoyen que se llama El acoso moral. Entonces, vamos a entrar a ese tema. Y tú de ahí ve en qué nivel nos encontramos. Una personalidad que se desconecta, que no pela, muy autocentrada, que necesita mucha atención, medio manipuladora, hace ruido, quiere ser el centro, sí, o ya hay lo que vamos a mencionar. ¿Te hace sentido hasta aquí lo que te digo? Y entonces valdría la pena empezar a identificar que hay comportamientos narcisistas que todos tenemos, que son unos más que otros, porque los que estamos comunes. En las cámaras tendemos a ser narcisistas. Claro. Nos gusta el foco, nos gusta la atención, nos gusta un Pero poquito sí hay más. personalidades narcisistas que solo habitan este comportamiento. Hay trastornos de personalidad narcisista que son difícilmente modificables. Vámonos a primero de primaria, Tere. ¿Cómo identificamos? ¿Qué debemos entender cuando estamos hablando de alguien narcisista? Ya sea en comportamiento o en personalidad. Bueno, yo me iría a la personalidad, a la gente que no, porque con un narcisistón, llamador de la atención, le dice, se entiende, se arrepiente, pide perdón, sí escucha y pide ayuda, ¿no? Y yo tengo una amiga que jugamos, gracias por tu empatía narcisista, ¿no? Porque me dice algo y le digo, sí, te entiendo perfecto, porque entonces yo cuento mi anécdota, ¿sabes? Y soy terapeuta y nos burlamos de eso, pero tú me dices algo, yo escucho, ¿no? Reflexiono, he ido a terapia. Una personalidad narcisista, te voy a decir varias características. Primera, tiende a ser seductora. Okay. Generalmente son seductores, entonces te doran la píldora, te bajan el cielo y las estrellas. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia, tienen un fin, tienen un objetivo. Ven a las personas como un objeto que les va a resolver algo. Me va a acercar a Juanito, me va a dar chamba. Ahora, todos nos relacionamos por el interés a otras cosas. O sea, las relaciones son intercambios. Está bien, pero cuando yo te uso y te desecho y te seduzco, y hablando de seducción, no nada más erótica, sino te conquisto para algo que yo necesito, pero te veo como una persona que si no me sirves no me interesas, ahí estoy entrando al territorio del narcisismo como tal. Ojo, características. Son poquísimas. Fingen empatía, pero no sienten. Son personalidades que sienten poco, entonces no sienten ni culpa. Es gente que la ves y cuando le hace una noticia dramática o dice cosas, pero rara vez los ves, ¿no te ha pesado? Sí, que realmente los ves quebrados, tocados, son muy racionales, no, qué pena, sí, lo siento, pero verlos que se quiebran, no. Por eso les es fácil usar a la gente y la ven como una presa que me va a servir para esto y te voy a usar y cuando no me sirves te voy a desechar. Otros rasgos, la parte manipuladora, ¿no? La parte manipuladora en donde te llevo a sentir culpa, te hago gaslighting, te puedo llegar a amenazar. Incluso algo importante es, el narciso necesita cortar cabezas para sentirse grande. Entonces es minimizar, te aíslo, critico a tu gente, digo que hueva a tus papás, te doro la píldora, vuelvo a usar la palabra para convencerte de que yo soy la persona que te va a dar eso que necesitas. Entonces te doy y te quito, te doy y te quito. ¿Qué efecto generan? Muchas veces te confunden. O sea, ese es el gran problema. Hay una confusión porque te dicen algo, te convencen,
como que te llevan, primero te conocen, te detectan para saber cuál es tu punto Sí, débil. que tocar. ¿Por dónde le entro? Ujú. ¿Por dónde te tengo atrapado? Te lo ofrezco y cuando caes, ya te conquisto en el sentido de te empiezo a debilitar para llevarte a donde yo quiero. Y creo que nos estás contestando, pero creo que vale la pena enfatizar ahí. ¿Cuál es el riesgo o a qué nos exponemos cuando estamos en una relación cercana? Puede ser de pareja, puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser profesional, con una persona con trastorno narcisista. O sea, ¿a qué nos estamos exponiendo? ¿Qué puede pasar con nosotros? Bueno, si me voy a lo más grave, ¿no? Que es, bueno, la mentira, por supuesto, el objetivo es debilitarte de alguna manera psíquica, emocional, mental, cognitivamente, confundirte para llevarte al territorio de lo que yo quiero. Entonces, eso lo que hace es que te hace dudar, te hace temer, muchas veces te aísla, entra en una conflictividad, te amenaza, te chantajea, a veces se victimizan, no, yo qué hice, ¿no? Te acabas sometiendo. ¿Y cuál es el efecto de eso? Hay un efecto muy fuerte que se llama, como es un debilitamiento psíquico, hay gente que dice, pero ¿por qué no lo deja? Pero si sus papás le dijeron, pero si tiene un trabajo, porque el debilitamiento psíquico se le conoce como indefensión aprendida. Okay. Es como el caso del perro pateado. Sí, sí. Aunque lo sueltes, ya no se mueve. Hay un debilitamiento emocional que hace que te dé miedo, culpa, ansiedad, confusión, temor de que si lo dejo sí me va a pasar lo que me dijo. Entonces, y tú pregúntale a la gente que se relaciona con estas personas cómo empieza a dudar de sí misma. Cómo empieza a justificar todo lo que hace para que no se enoje. Cómo trata de complacerlo con la creencia de que ahora sí va a entenderme, ahora sí va a escucharme. O sea, es poner en último término tus necesidades, tus intereses, tus valores, porque tienes que priorizar al otro. Ahora, hay un momento de necesidad, vamos a hablar de relaciones no tan cercanas como una pareja. No cuentas con ese amigo. Ese amigo no va a dar la cara por ti, no va a ponerse en segundo lugar por ayudarte. O sea, es una gente que se prioriza y que no se conecta emocionalmente. Tienen una importante desconexión emocional. Hay un discurso, pues, si son listos, muy armado, pero realmente hay esa sensación de ¿por qué me siento sola o solo si estoy acompañado? Porque no se vinculan. El vínculo nos vulnera. Sí, no hay una verdadera conexión. Ahora, si de un lado hay un narcisista, del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué características tiene una persona que acompaña a un narcisista? Es que mira, es difícil, es peligroso culpar a la víctima, voy a usar la palabra víctima. Entonces, vuelvo a citar mi libro del patán, porque ¿por qué caemos en sus garras? ¿No? ¿Qué pasa? Puede haber, primero, y si te hablo de relaciones de hombre-mujer como cosas de género, puede haber esta pleitesía, ¿no? Muchas mujeres, de darle la razón al hombre, hablando de relaciones heterosexuales, al papá, ya de entrada tiene un lugar, ¿no? Pero te diría que cuando, otro riesgo, me involucro con un narcisista como mujer y hago del amor mi proyecto de vida. Priorizo sus necesidades a las mías, porque ya el concepto de amor es equivocado, o sea, nos vulnera un concepto de amor en donde la mujer está más predispuesta a darlo todo, a entregarlo todo, es la encargada de las relaciones, busca complacer, busca comprender, busca acompañar, entonces priorizo al otro sobre de mí. En general, sí podemos decir que más que aliarme, ¿no? Yo creo que hay una necesidad muy básica, no satisfecha, que el otro detecta y me hace la promesa de dármela, ¿no? Y muchas veces veo a la persona echada para adelante, segura, que todo terreno, que todo conquista, que todo puede, que sabe mucho, que tiene una fuerza especial. Y yo pienso que me va a dar,
¿no? O a llenar ese hueco, porque siempre buscamos que otro nos llene un huequillo, pero hay de huequillos a huequillos, ¿no? Y aquí es como que me va a dar la fuerza, me va a dar la seguridad, me va a dar la autoestima, me va a dar la presencia que yo siento que no tengo. Y al final acaba resultando que no, me usa en ese sentido para ella, él, sostenerse en eso, porque fíjate, las personas narcisistas tienen un ego súper frágil. Cuando los pescas, cuando se les sale, la emoción que se utilizan es la furia o el llanto de rabia porque no les salió lo que quisieron. ¿Me explicó? No es una genuina dolor emoción o vulnerabilidad o tristeza o conciencia de la regué, te lastimé. Es una rabia de que no me salí con la mía. Pero cuando alguien a los que ellos consideran le da un descolón, se sienten, pues voy a usar la palabra que empieza con M, no, se sienten mierda. O sea, realmente no es una autoestima, porque hay una sensación de grandeza que no es, que me la tengo vacía, que dar. Que se quiebra rápido. Totalmente. Es muy de fachada, que no es, y por eso necesito agarrarme de gente para sostenerme en esa posición como de grandeza, de poder. Hay un ego muy frágil. El trastorno narcisista tiene componentes emocionales, tiene componentes neuroquímicos, tiene componentes socioculturales. ¿Cómo se forma un narcisista? Pues, muy buena pregunta. Mira, yo creo que somos biología en una parte, hay alguna genética. Yo creo que puede haber alguna predisposición a una emotividad fría. Digo, ya no hablemos de Kevin, ¿no? Que es un chico que tiene toda una megacarga sociopática, ¿no? Muy difícil, porque hay una maldad importante, ¿no? Y yo te diría que un narcisista, ahorita te contesto tu pregunta, puede pasar desde canijo, culerón, hasta bien cabrón, ¿no? En esa gama de colores. Tiene que ver el escenario de influencia que tiene, el poder, entonces ahí se suman factores. Si yo tengo una predisposicioncilla genética, ¿no? De temperamento, muy autocentrado, poco sentimental, poco emotivo, bla, bla, bla. Con una cosa, ahí te voy, social de contexto del mundo actual en donde todos somos el centro, la historia más importante de la vida. Yo ya veo las redes y digo, todo el mundo tiene que hacer la chistosada para llamar la atención, para ser el más importante, para ser el más gracioso, para ser el más moderno, para ser el más lo que gustes. O sea, el mundo nos lleva a autocentrarnos. Sí, premia Sí. Hay sociedades más individualistas que otras. Fíjate, te hablo del mundo, luego te hablo de países. Hay países más comunitarios en donde te pierdes en la sociedad. Claro. Entonces, fíjate cómo van entrando. Una infancia donde ha sido abandonado, abusado, no mirado, utilizado. Muchas veces una personalidad narcisista se gesta de que tú fuiste una extensión narcisista de tus propios padres. Al hijo no es que haya una conexión, no es que haya un amor, no haya que una comprensión, es que es con el que me luzco, es al que presento, es que me hago o es que lo sobajo para yo. ¿Te fijas? O sea, sí hay una condición de crianza que puede afectar. Y luego otros contextos, por eso te digo, por supuesto que hay mujeres narcisas, pero la sociopatía, socionarcisismo, por decirlo así, hay más hombres que mujeres. Ya. Entonces agregamos el factor machista patriarcal. No, pues están en el poder, están en el que aquí mis cacahuates truenan. Entonces son muchas capas que si se conjuntan, desafortunadamente, pues ya hacen una personalidad. Hay gente que se le vota cuando tiene cotos de poder. No, es más bien acomplejado, miedoso. Sí, venía con un comportamiento resentido, más... pero empieza y se desata. pum, vale, ¿no? Porque tiene un área donde grita y se callan, dicen, entonces empieza a desplegar, porque hay momentos también de quiebre en donde se despliega un trastorno, ¿no? Ahora, hasta ahorita podría parecer que
estar vinculado o estar atrapado en una relación narcisista o con alguna interacción con una persona narcisista en el espectro que venimos platicando. Vaya, pues podría ser como algo únicamente de incomodidades cotidianas, como de no reconocimiento cotidiano, pero ahorita que te escucho y que ponías como los ejemplos de lo que puede llegar a pasar con una persona que está constantemente relacionada o vinculada con una relación narcisista, no puedo evitar pensar en las personas y sobre todo mujeres que sufren escenarios de violencia física o de violencia doméstica. ¿Sí hay ese componente narcisista en alguien que violenta a su pareja? Yo creo que en muchos casos sí, no en todos. Yo te diría que la violencia, además de que está, y si hablamos de la violencia de género, que recomiendo mucho un libro de Lidia Cacho, Ellos hablan, ¿ya lo leíste? Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo creo que hay mucho componente de violencia en el sentido de que se normaliza y desde un mundo patriarcal, machista, en donde voy derecho, no me quito, yo mando, soy el jefe. Pero a eso agrégale un trastorno de personalidad que puede ser obsesivo, paranoide, en donde soy súper rígido y te tengo que acotar. Pero a eso agrégale ya la parte narcisista, no, pues se hace una mezcla terrible. Porque un macho, digamos, sin el trastorno, pues son los grupos de hombres en donde trabajas, hay una conciencia. Yo he tenido gente en terapia que dice, me tienen miedo mis hijos. Como que no lo habían visto así, ¿sabes? Ajá. Empiezan a cuestionar su propia infancia con lo que ellos hacen y hay una capacidad de autocrítica. ¿Qué factores se cruzan para detonar la violencia? No solo es el narcisismo, también hay cosas neurológicas, ¿no? Nuestro cerebro tiene áreas más activadas que otras, que a veces cierta medicación ayuda. Obvio, el abuso de sustancias no favorece. Pero un narciso, pero macho, pero con alguna cosa neurológica, porque puede haber trastornos, un trastorno narcisista de personalidad que no es que haya nada físico, pero puede haber quienes sí tienen pues sus paroxismos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el cóctel hace el diagnóstico y la posibilidad, y el pronóstico muy complejo. Entonces, tu respuesta, hay narcisos, un narciso macho, o sea, va a haber violencia seguro. Si con un macho la hay, claro, con un narciso patriarcal, machista, con poder, agárrate. Ahora, habrá muchas relaciones que podrán ser elegidas con una persona narcisista. Estoy pensando en amistades, estoy pensando en relaciones de pareja, pero habrá otras relaciones que no son elegidas, que no son, que uno no las puede estar escogiendo. Tu papá, tus hijos, tus jefes en el trabajo. Por eso vale la pena identificar cómo podríamos como levantar la antena para más allá de la broma, más allá del chiste, esto que decíamos al principio, que es algo muy usado y poco entendido. ¿Cómo podríamos identificar que alguien con quien convivimos de manera cotidiana está en está como alrededor de este comportamiento narcisista? Bueno, no hay un intercambio. No hay un intercambio en el sentido en que si yo no me someto a tu necesidad, a tu prioridad, a tu exigencia, lo mío no es considerado, ¿no? A veces, ¿qué te diré? Estratégicamente alguien dice, le voy a dar esto para que me dé esto. Pero hasta en las mejores empresas, ¿no? Buscamos cómo está la gente contenta para que rinda más. Pero donde entra el genuino interés por la otra persona es donde no entra el narciso. ¿Sí me entiendes? El narciso le interesa al otro porque le interesa a él. Ahora, tú tienes un hijo, límites totales, distancia marcada, tolerancia cero a muchas cosas. Ojo, me faltó como factor. Yo creo que cuando muy tempranamente tú haces, hablando del sol, de un sercito, el único sol, y no lo ayudas a transitar de ese egocentrismo infantil a un altruismo, ¿cómo? Aprendiendo a posponer las gratificaciones, a tolerar ciertas frustraciones, a no evitarte sufrimientos que son, bueno, no estudiaste, reprobaste, que voy a ir a hablar con la Miss para que te pasen.
¿no? Cosas que tienen que ver con una voluntad que toma conciencia de las consecuencias de la vida y del esfuerzo que se requiere para ocupar un lugar. Es otro factor, ¿no? Que construyes niños tiranos. Claro. Entonces, pues ahí se desata una incapacidad de ver al otro, porque también es un entrenamiento ver al otro. Y yo te diría que primero es decir, entonces, ¿qué hago con estos casos? Cuando es un lugar de poder muy alto, tenemos que saber qué batallas peleamos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo con Sansón a las patadas y si no me puede correr, me va a hacer la vida de cuadros, ¿no? Entonces tengo que ser estratégico. Si no estoy bien, pues me voy a tener que retirar, pero sabemos que no es tan fácil dejar un trabajo dependiendo de la condición y de las responsabilidades que tengamos. Pero sí creo que tenemos que medir los poderes. ¿Por qué? Porque si el otro tiene más cartas, me va a aplastar. Claro. Me va a aplastar. Con hijos, yo tengo más cartas. Puede ser que física y de tamaño, porque hemos visto casos que hay putazos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo pongo el límite? Me defiendo y le ofrezco un tipo de ayuda, pero no lo puedo cambiar. O sea, ya más bien pongo una distancia, porque querer complacer, acceder, condescender y cambiar es lo que me va a fumigar. Porque te atrapan, ¿no? Te atrapan, te desgastan, te succionan, te tragan. Entonces ¿por qué no tengo la fuerza interna para poner ese límite? Uno puede ser porque no entiendo lo que le pasa a la otra persona, porque no mido. Hay quienes por pura conveniencia se cuadran. Pues que se cuadren por conveniencia. Y sí, por lo que quieras. De hijos. Por lo que quieras, pero que se cuadren. Que se cuadren, o sea, que no se vayan sobre de ti, que no te succionen emocionalmente y te deshagan. Entonces es el poner límite, el entender por qué no lo puedo poner, ¿no? ¿Cómo tú puedes sentirte malo, poco considerado, cómo no le doy la oportunidad? Bueno, es que tienes que saber hasta quién le das la oportunidad, medir tus poderes para ver en dónde sí puedes o no puedes tener una batalla o tener una intervención que caiga en algo y no que te haga pomada. Y la otra, poner distancia. Y si no puedo salir de una relación así, pedir ayuda, porque a veces estoy tan debilitado emocionalmente. No es que a veces dices, pero si la criatura vive en su casa, la señora lo mantiene, o sea, tiene todas para mandarlo a la fregada. Sí, en cualquier momento. Pero el debilitamiento emocional más las culpas maternas, ¿no? Porque por astucias en ese caso es que tú, como no me dijiste, y claro, como yo, y cosas que pueden ser. Entonces, como papás, mamás, pues seguro que la fregamos en muchas cosas, unos más, unos menos. Llega una edad en que es responsabilidad del otro, pero de dónde me agarra es donde qué equilibrio necesito para tener la fuerza y poder salirme, correrlo o fortalecerme para cambiarme de trabajo, ¿no? Claro. Dependiendo de la cercanía. O a una amiga decir, yo no voy a invitar a una amiga que nunca me invita. Es que hasta eso, ¿no? O que nunca me escuche en una conversación. ¿Se puede sanar la relación con una persona narcisista? O sea, si ya identificamos que alguien en nuestro círculo familiar, en el trabajo, en nuestra pareja, nuestro hijo, tiene este comportamiento o tiene este rasgo narcisista, ¿se puede sanar esa relación? ¿La relación o tú como persona habiendo estado pues abusado? Si estás ahí vinculado y metido y abusado, ¿se puede sanar? Yo creo que la salud, mira, pienso en casos de adultos, con padres de 90 y algo, que siguen siendo narcisos. Claro, ya debilitados, pero siguen, y como hijos lastiman, ¿eh? Yo creo que tienes que entender el fenómeno, no esperar que te reconozcan, porque siempre hay un deseo que sí te miren por la persona que eres, que sí asientan porque hay un sentimiento amoroso, afectuoso, lo que sea. Es renunciar al afecto de esa persona. Poner la distancia para que, si es mi papá y lo tengo que ver, sin esperar poner la distancia para que no me siga lastimando. Y a lo mejor él no va a cambiar, pero sí poder decir, aquí, si vas a hablar de esto, o me retiro o te retiras, ¿no? O sea, poner el límite, yo no te escucho, punto. O si alguien te quiere contar, me dijeron que tu papá dice, ni me cuentes.
pero es cómo me protejo, ¿no? A un hijo. Pues será muy tu hijo, pero llega una edad en que puede ser devastador si no planto el límite y si no se cuadra el límite. Hay grados, hay conciencias, hay inteligencias, hay bondades y maldades, ¿verdad? Hay gente mucho más malosa, sin ser narciso. Hay gente fea, horrorosa, abusiva, que siéndolo, pues auméntale palomillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué límite pongo? Aún siendo mi hijo. ¿Cómo me trabajo como mamá para decir, es que no le hago bien a él, ni siquiera permito que frene al menos, ¿no? Ese malestar, ese perdón, esa manera de hacer maldad? No es lo mismo un narciso, Trump, Ajá. con el impacto que puede tener, a un niño narciso en una secundaria, o que empieza a desarrollar, porque la personalidad no se acaba de... Hay características de personalidades que nos hagan más propensos a aceptar, vivir o quedarte involucrado o atrapado en una relación con un narcisa. Yo creo que haber sido una carencia importante de haber sido mirado como persona, ¿no? Sí, una carencia, porque un narciso en primera instancia es muy seductor, por eso te digo. Entonces, sí, atrapa. Sí. Uno, pues una necesidad extrema de ser amado, visto, considerado, y de que alguien me va a poner y me va a sumar lo que yo consciente o inconscientemente no tengo. 2, el haber sido maltratado, porque de alguna manera invisibilizas, minimizas o niegas el abuso. 3, te diría, no tener un criterio para distinguir no todo lo que brilla es oro. Hay gente que se va mucho. Yo te hablo se pantalla muy fácil. Y yo veo mujeres aparte, y el libro este que te comento lo señala, que tienen una idea de éxito, de varonilidad, de masculinidad, ¿no? De el chingón, el fuerte, el malozón, al que le tiene miedo, el que me cuida, me defiende. O sea, todavía hay esas como construcciones que te hacen predispuesto a que brilla, porque tienden a brillar. No todo lo que brilla es oro. Si yo tengo estos criterios de éxito, de fuerza, de masculinidad, por ahí es fácil que caiga, ¿no? Y luego que tenga ideas muy erróneas de la relación y del amor, en donde crea que si yo le echo ganas, me sacrifico, logro que se dé cuenta quién soy, me valore. Me vea como quiero que me vea. Sí, mi amor, ok, voy a esperar, no voy a ser exigente, vamos a darle oportunidad. Luego me hablan en los verdadazos de los domingos, es que tú crees que si lo llevo, es que tú crees que si le doy, es que yo creo que si te quitas, vas a seguir haciendo cosas que ni al más normal le sirven. ¿Sí me explicó? O sea, porque también uno echó a perder a las personas, ¿no? En el sentido de dar. Y luego hay gente que te dice, ay, pero yo creí que tú estabas contenta. No, yo estoy hasta la madre. No, pues no me había dado cuenta. Y si soy narciso, ni me interesa darme cuenta. Entonces, sí creo que estas condiciones te fragilizan a poder caer con mayor facilidad. Decías ya que alguien con trastorno narcisista difícilmente pedirá ayuda, difícilmente llegará a un proceso de terapia. Alguien que quizás no esté ya en este nivel, pero que tenga estos comportamientos, que ande oscilando entre estas actitudes y esta característica o este rasgo, ¿cómo podríamos hacer un test de narcisismo para saber dónde andamos? Y si necesitáramos pedir ayuda, como frenar un poco eso, ¿se puede regresar? Alguien que es sumamente narcisista puede dejar de serlo o ya lo eres y ya te fregaste. Y tu círculo también. Repito que depende al grado de rigidez del trastorno. Uso la palabra trastorno. Yo creo que personalidades muy narcisas, ¿no? Muy autocentradas, pero que valoran lo comunitario, que les gusta la compañía, que tienen por una educación de valores, conciencia de eso es una cabronada, ¿no?
Fíjate que se nota mucho, por ejemplo, hasta con trato a los animales. Hay gente que los tortura y no sufre, que los deja 3 días sin comer. Sí, que los puede tener amarrados. Ay, no se va a morir. Cadena. Sí, sí. O sea, ¿te fijas la cierta insensibilidad? Yo creo que, ojo, hay que distinguir un bloqueo emocional con un narcisismo. Hay gente que no siente porque está bloqueado, porque ya desarrolló una defensa a una vulnerabilidad, a una lastimadura muy temprana. Entonces yo creo que hay etapas de la vida donde las lastimaduras, ¿no? Adolescentes, jóvenes, que dicen, me siento muy bloqueado, siento que no me importa, no me compadezco de los demás, me vale la gente, pero tengo la conciencia, no estoy ya pensando, ¿cómo uso? Mira, con esta tiene lana y me voy a este otro cuate. Y no es que uno busque gente que te sume. O sea, yo creo que somos de veras, repito, hacemos intercambios y buscamos gente que nos suma. Pero cuando hay alguien que no te suma y te necesita, no lo desechas, ¿sabes? O alguien que te sumó y ya no te suma, a lo mejor no es tu íntimo amigo porque ya hasta te aburre, ¿verdad? Pero no lo maltratas. Si tiene ayuda, buscas cómo echarle. Entonces, te diría que en estas cosas incipientes, si yo me cacho, soy muy autocentrado, estoy bloqueado emocional, me puedo bloquear más, ¿de dónde viene esta incapacidad de vulnerarme, esta incapacidad de conectarme, de sentir un poco, no perderme en el otro, pero de empatía? Y creo que si lo trabajamos y lo amasamos antes de que se rigidice mucho, es más fácil. A mayor edad, mayor rigidez. Y pues es más difícil, definitivamente, ¿no? Y si no tenemos la práctica, pues yo ahorita bajaba aquí los escalones y decía, pues mis piernitas largas, y mira que hago sentadillas y hago muchas cosas, pero se pierde flexibilidad, Si nunca la has ejercitado, perdóname, caso perdido. No quieras cambiar a un señor o a una señora que le ha valido madres todo. Hay que saber con quién. Y hay que ver hasta qué punto lo que te dice conecta. Y te voy a decir una cosa, Julio. Esta sensación de no es lo que me dice y no es el discurso, me siento que se conecta, la mirada conecta, la actitud, sus gestos, porque son grandes representadores, ¿no? Son grandes máscaras de la mentira. Es gente que miente. ¿Qué tanto podemos habitar, vivir alrededor de una relación narcisista o de una relación con un narcisista, con una narcisista, sin quemarnos? O sea, a ver, lo ideal sería a lo mejor no tener a nadie así. Será muy difícil porque todos establecemos o todos tenemos algún rasgo. ¿Qué tan cerca podemos estar? ¿Qué tanta interacción puede haber sin que termines ahí haciéndote pomada? Mira, yo aquí sí hago una distinción en donde los rasgos de sociopatía, que es una cierta maldad, ¿no? ¿Están o no están? Uh-huh. ¿Por qué? Porque puede ser muy centrado, desconectadón, no muy le cuesta trabajo, le gusta llamar la atención, pero no hace cabronadas. Uh-huh, uh-huh. O sea, no me lo cacho en mentiras donde saca ventaja. Hay gente que te dice, no, ya me convenció de que le dé la hipoteca, de sacar una hipoteca con mi propiedad, de que le preste lana y no me la devuelve, de que no tenga ciertas relaciones de amistad porque le caen gordas y lo hacen sentir inferior o qué hueva me dan porque me siento. O sea, cuando hay una cosa en que se sabe frenar, a lo mejor no será el más conectado, el más generoso, pero no te va a estar chingando, ni usando, sobreusando, abusando. Y ver qué tanto, si yo te pido algo, cuento contigo. Sí, que tanto hay interacción, cierto intercambio, aunque claro, no sea el más equitativo ni del... Ok, te presto el coche, ok, si voy por ti, ok, no hago esto, ¿no? Donde no haya esa maldad del sociópata, que se cruza mucho, ¿eh? O sea, hay una línea curiosa. Justo, debe ser muy delgada y de repente... Muchas veces es muy delgada, que tanto es tanto. De hecho, Marifranz Irigoyen, en este libro del acoso moral, donde habla del perverso narcisista, se mezcla, ¿no? Estamos hablando de que
consumen a la presa, de que son estratégicos, que saben a dónde van. A veces los oyes hablando. No, espérame tantito, yo le saco, yo le consigo. No, es que tú puedes decirle, yo le voy a pedir a alguien a ver si me presta su casa de fin de semana. Pero es como esta intención, ¿sabes? Oye, yo ahorita a ver cómo le hago, le voy a dar, y lo vamos a convencer, nos vamos. O sea, ¿sabes? Esa cosa de, como soy más listillo, ¿no? Voy a sacar tajada. Hay una cosa de yo gano y tú pierdes, soy más listo, te apendejo. Esa es la distinción, más que el autocentralismo. Ojo, o autocentrismo, o como se diga. Porque, ojo, hay personalidades dentro de las neurodivergencias que están en el espectro, dentro del espectro autista, ¿no? Y es gente que no se engancha mucho, pero no hay maldad. Es más bien como que no leen bien, como que cierta cercanía no les viene bien, que necesitan más de silencio, poco estímulo intenso, pues otra cosa. Por eso tenemos que ver mucho, yo creo, la capacidad de verdad hacer daño, de no pelar, de que cuando tengo una cosa no me hablaste, no fuiste, o sea, esta incapacidad de considerar al otro con el mismo valor que yo considero. Que te ves en ti. Ahora, podríamos saber o podríamos identificar si al narcisista, y a lo mejor ya en este escenario más grave o más agudo, ¿se le puede ver con una mirada de compasión o es aléjate y huye por los tuyos? Pues compasión en el sentido de que es un ser humano, de que al ser desconectado, mira, por eso la incapacidad de conexión emocional lleva a grandes intensidades y cosas macabras porque no me siento vivo. Hasta cuando algo te duele, te sientes vivo, ¿no? Cuando algo te da alegría, te sientes vivo. Entonces necesito hacer en ese sentido de poca humanidad, sí. Pero una cosa es tener compasión y consideración y otra cosa... Sí, es meter la mano al fuego. ¿No? Que fuerte, ¿no? Que me lleve de corbata ahí. Sí. Ahora, para cerrar, querida Tere, ¿cuál tendría que ser como nuestro escudo ante la posibilidad enorme de toparnos por la vida en los diferentes escenarios y en las diferentes facetas que tenemos como personas, con comportamientos y con personas narcisistas? ¿Cuál podría ser este escudo al que podamos recurrir o que podamos tener practicado o practicando para poder estar lo más sanos posibles en nuestras relaciones? Mira, fíjate que no quiero decir piensa mal y acertarás, porque es horrible, ¿no? Yo al revés pienso, híjole, perder la confianza en la humanidad se me hace horrenda. Pero sí creo que a veces, dependiendo de nuestro contexto, digo yo que vengo contextos conservadores, muy religiosos y cuidados, hay una ingenuidad. O sea, si hay gente abusiva y mala, hay una ingenuidad. O sea, dar amor a manos llenas a todo, el amor con amor se devuelve. No, hay gente canija. Yo creo que tiene uno que tener, y a veces escuchamos más lo que dicen afuera que nosotros. Esta sabiduría organísmica de me sentí incómodo, ese comentario. Sí, no me vibró. No, o ese comentario me hizo sentir mal. O fue como que un chiste, pero me dijo, pero me siento usado. No en una cosa súper defensiva, primer punto, pero segundo paso, digo, pido, no podemos andar a verdadazos con todo el mundo, ¿no? Pero cuando le digo a alguien, le pido o señalo, ¿cómo responde? Me tira choteo, se burla, bájale o le vale madres, o hay una reflexión y te dice, híjole, lo siento, ¿no? Eso también te indica, hubo una autorreflexión, una cierta autocrítica. Y tercero, cómo obra después. Y cuarto, si ya te dijeron, porque eso pasa mucho, ya me dijeron que se transó a no sé quién, ya me dijeron que dejó bailando a quién sabe quién, ya sabemos que sí, abre los ojos, ¿no? Oye, ya no te hagas que conmigo, esa idea de conmigo va a ser diferente esta persona. O lo voy a cambiar o la voy a cambiar. Sí, o sea, hay información de gente, digo, hay chismosos, malintencionados, pero hay gente que no te va a decir algo
Si el río suena es que agua lleva. Ahora me han gustado los dicharachos, Sí, ¿no? hemos visto eso. Pero a ver, si ya oíste esto, esta gente en ese... A ver, voy a observar con apertura y curiosidad. No pongo a ver. Si mi necesidad es muy grande, trabaja en ti, pues todos nos dicen eso. Si mi necesidad es muy grande, muy fácilmente voy a creer, si tengo un hambre loca y me pones unos churrufletos enfrente, pues me los voy a tragar, ¿verdad? No voy a hacer una distinción. ¿Dónde están tus libros? ¿Qué libros tienes? Hablabas desde el patán. Este Contanos, libro y de ahorita cómo hablamos de este último. este libro de cómo identificar a un patán te va a dar muchas claves hasta para hacer las distinciones. Marie-France Irigoyen, una gran aportación en el tema del narcisismo. En mi página web teredias.com tengo varios artículos del narcisista y sus estrategias. Una es el gaslighting, por ejemplo, ¿no? Y bueno, psicoterapia a la montaña con 80 terapeutas especializados trabajando para la comunidad. Me encanta porque hay gente que me busca, que ya sabe que he bajado mis consultas, no las dejo porque pues me encanta, pero ya me dice, oye, ¿a quién me recomiendas de la montaña? Así Entonces, canalízame. Sí, ¿con quién? Dime a quién o mándame con alguien. Y bueno, eso. Y pues lo que ustedes ofrecen, ¿no? Yo creo que Y lo que también hacemos tienen juntos, con lo también que en hacemos MOA tenemos juntos. muchas páginas en revista impresa en muchas de las ediciones que tenemos a lo largo de estos ya casi 10 años, donde hablamos del narcisismo, donde hablamos de cómo identificarlo, de cómo verlo enfrente y un poco de estas herramientas. Pero otra vez, creo que vale la pena llegar a la importancia de vernos a nosotros mismos, de cuidarnos, de ponernos al centro y de estar, si no con desconfianza, sí por lo menos con mucha curiosidad en nuestras relaciones y muy observadores de ellas, ¿no? Y de conocer nuestro tendón de Aquiles, ¿no? O sea, ¿de qué pie cosqueo? Porque ahí estar con cuidado, ¿no? A mí me gusta, pues así lo digo, ay, no, es que no sé si decirlo así, pero Dilo. me gusta la gente no muy normal. Me gusta la normalidad, pero hay anormalidades, anormalidades. Hay de neurodivergencias a neurodivergencias, ¿no? Entonces, de pronto, gente muy ruidosa, muy así, que llama la atención, que dice, a ver, bueno, vamos viendo qué más hay, ¿no? Vamos viendo qué más hay. Y yo creo que conocer lo que nos atrae, como te decía, parejas que dicen el exitoso, hay que atravesar mi necesidad para poder ver a esta persona en particular antes de irme de hocico, ¿no? Antes de irnos de hocico. Y con eso nos quedamos. Muchas gracias, querida Tere. Gracias a ti, Qué placer Julio. siempre tenerte acá. Gracias. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos o vemos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.